andar en el Espíritu o por el Espíritu ha sido algo que se nos ha inculcado y aconsejado de una u otra forma durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo alcanzamos una vida guiada por el Espíritu? Son las preguntas que surgen. Y aquí en este video estaremos hablando al respecto. Todo esto a la luz de la palabra. Mi nombre es Walter Murillo y te invito a que te quedes hasta el final para su comprensión. Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos gloria y honra a Dios por su fidelidad, por su bondad y porque hasta aquí nos ha sostenido. Una vez más, sean bienvenidos a este espacio donde compartimos una palabra de conocimiento, todo con el objetivo de edificar. El hablar del andar en el espíritu es un tema bastante apasionante, pero también profundo. Para ello, entonces, he considerado algunos puntos que son de suma importancia para el desarrollo de este tema. En primer lugar, ¿qué es andar en el espíritu? Y para dar respuesta a este primer punto, miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 17. Pero vamos a estar considerando esta versión que se llama Biblia de las Américas. Y miremos cómo dice: Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Si notamos ese versículo nos deja ver que en nuestro interior, en nuestro ser hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla que se libra entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Pero también nos dice que si andamos por el espíritu, no vamos a cumplir el deseo de la carne. Dicho de otra manera, si nos movemos en el deseo del espíritu, no cumpliremos el deseo de la carne. ¿Y esto qué quiere decir? Que cumplir el deseo del espíritu, eso es andar por el espíritu. Una vez más, si cumplimos el deseo, la voluntad, lo que el espíritu quiere, eso es andar en el espíritu o por el espíritu. Y hablar del deseo del espíritu es bastante amplio porque el deseo del espíritu puede variar. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos puede decir hoy: yo quiero que vayas y visites a algún hermano, yo quiero que ores por esto, o pídele a Dios por aquello, yo quiero que ayunes, quiero que saques este espacio para tener comunión conmigo, o no viajes. Nos puede decir todo eso el Espíritu Santo el día de hoy. O también el día de mañana nos podría decir: ve a tal lugar, visita a los enfermos, haz esto, haz aquello. Entonces el deseo del Espíritu puede variar. Todo es conforme a la voluntad del Espíritu. Pero lo importante es que nosotros entendamos que el andar en el Espíritu no es nada más ni nada menos que cumplir el deseo del Espíritu. Segundo punto, ¿cómo alcanzamos nosotros el deseo del Espíritu? Porque esa es la pregunta que también muchos harán. Muchos se harán. Y miremos lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25. Vamos a estar mirando esta historia muy conocida, la historia de Sansón. Y el texto nos dice de la siguiente manera: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero ahora miremos esta versión que se llama Biblia textual. El mismo versículo dice: y el espíritu de Yahvé comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Una vez más, el espíritu de Yahvé, es decir, de Jehová, comenzó a impulsarle en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Al mirar esta historia de Sansón y el versículo que acabamos de leer, me recuerda lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo según el libro de Marcos, el cual nos dice que una vez que nuestro Señor fue bautizado, el Espíritu Santo le impulsa, le guía, le dirige, le da su deseo. ¿Y cuál era ese deseo? Que él fuera a ayunar 40 días y 40 noches. Y si notamos, es lo mismo que está ocurriendo aquí con Sansón. El Espíritu Santo empezó a manifestarse, empezó a impulsarlo a ciertas cosas. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo fue que Sansón logró que el Espíritu empezara a manifestarle su deseo?
que el Espíritu empezara a guiarlo. Y miremos que el texto dice que él se encontraba en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Cuando fui a investigar lo que significaba Sora y Estaol, según los diccionarios bíblicos, Sora significa palabra y Estaol súplica, oración, petición. Es decir, cuando Sansón se encontraba entre los límites, lo establecido por la palabra y la oración, es entonces cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse en él. Es entonces cuando el Espíritu Santo empieza a darle su deseo, a darle su voluntad, a guiarle. Esto nos deja ver y nos da una enseñanza, que para poder alcanzar, lograr la guianza, que el deseo del Espíritu Santo sea sobre nosotros, debemos de movernos entre lo establecido, entre los límites de la palabra y la oración. Si vemos también el apóstol Pedro más adelante, nos dice que en una ocasión se levantó una murmuración contra ellos y dice que reuniendo a todos los discípulos dijo, no es bueno que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarnos al servicio de la vida. Por lo tanto, consigan 7 varones que se encargan de este ministerio, de este trabajo. Más nosotros persistiremos en la palabra y la oración. ¿Por qué lo decía? Porque el apóstol Pedro sabía que ahí es en donde el Espíritu Santo se va a mover, es en donde el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar en nosotros, cuando tenemos oración y lectura de la palabra. En otras palabras, sin oración y lectura, estudio de la palabra y mucho menos meditación, no va a haber manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Pero lo más triste es que hoy en día muy poco se lee la palabra del Señor o muy poco se hace oración. Hay quienes leen mucho y oran poco, o viceversa. Leen poco y oran demasiado, o hay unos que ni siquiera oran, ni siquiera leen la palabra. Y a veces deseamos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, pero aquí estamos viendo a la luz de la palabra que para que el Espíritu se manifieste en nosotros es necesario la oración y la lectura, meditación y estudio de la palabra. Punto número 3, pero les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban, compartan este video, le den manito arriba y activen la campana para que les lleguen cada una de las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y para más videos como este, aquí arriba o en la descripción de este video estaré dejando los links de los otros temas. Y en este punto número 3 hablaremos acerca del medio por el cual viene el deseo, la guianza, la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ello quiero enumerar 4 en esta ocasión. Puede ser a través de sueños. Y el texto base es Hechos capítulo 2, versículo 17. Por medio de un sentir. Marcos capítulo 1, versículo 12. Por la palabra, bueno, es la lectura diaria, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de enfatizar. Y también incluso su voz directamente, que podamos escuchar la voz del Espíritu. Y textos bases para ello tenemos Hechos capítulo 8, versículo 29, donde el Espíritu Santo dijo, donde el texto dice que el Espíritu Santo dijo a Felipe, Hechos 10, 19, donde el Espíritu le habló a Pedro, y Hechos 13:2, donde el Espíritu Santo habla para enviar al apóstol Pablo y a su compañero a la misión que tenía preparado para ellos. De todos estos solamente me quiero enfatizar en uno, o quiero desarrollar uno, y es el sentir. En primer lugar, ¿qué es un sentir? Según los diccionarios, un sentir es como una especie de pensamiento que viene cargada de emociones, de sentimientos, de sensaciones, que lo que hacen es que nos impulsan, nos lleva a una acción. Esto quiere decir que cuando hablamos del sentir del Espíritu Santo es como un pensamiento que el mismo Espíritu, valga la redundancia, pone en nosotros, pero ese pensamiento viene cargado de confianza, viene cargado de seguridad, incluso viene cargado de paz, para que nosotros nos movamos a hacer aquello por lo cual el Espíritu está poniendo en nuestra mente. Esto es con referente a lo que es un sentir del Espíritu Santo. Puede ser que el Espíritu Santo nos dé un sentir de ir a evangelizar, de ir a visitar a los enfermos, como ya lo dije antes. Entonces lo importante es
poder discernir la voz del Espíritu Santo, ya sea a través de un sueño, por medio de un sentir, por su palabra, cuando ese versículo nos da directamente y podemos discernir, entender que es Dios quien nos está hablando, o podemos escuchar su voz directamente, que creo que es una de las experiencias más gloriosas que uno podría llegar a tener. Espero que este tema haya sido de grande bendición para su vida como lo ha sido para mí. Bendiciones.